Espermatogénesis es el proceso por el cual los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Comienza antes de la pubertad y continúa a lo largo de toda la vida. La espermatogénesis ocurre en los tubos seminíferos en dos compartimientos establecidos por las células de Sertoli: un compartimiento basal que contiene células diploides, es decir, espermatogonios, y un compartimiento adluminal que contiene células haploides, es decir, espermatocitos y espermátides. Estos compartimentos están separados por complejos de unión, células de Sertoli, que representan al sitio de la barrera hematotesticular. Entonces, lo que sucede con la espermatogénesis es que sucede por niveles. A nivel más basal encontramos las células más inmaduras y a nivel de la luz encontramos los espermatozoides. A nivel basal tenemos espermatocitogénesis porque produce espermatocitos, sobre todo tipo 1. Y esto ocurre por medio de las espermatogonias, que son las más inmaduras, sobre todo la oscura tipo A. Son células madre que son indiferenciadas, pero cuando ya están destinadas a volverse espermatozoides, por una diferenciación se van a volver espermatogonias pálidas tipo A. Tanto espermatogonias oscuras como pálidas tipo A van a tener capacidad de mitosis, es decir, que van a poder proliferar. Es por ello que las espermatogonias oscuras tipo A es la célula madre principal y la espermatogonia pálida tipo A será una célula madre de reserva. Mientras las espermatogonias oscuras tipo B, la diferenciación no corre con la misma suerte. Una vez que la espermatogonia oscura tipo B se diferencia a espermatocito tipo 1, es que ya tenemos la espermatocitogénesis concluida. Bueno, ahora pasamos a la meiosis, que es la generación de las células haploides. El espermatocito 1 duplica su ADN de manera que tenemos el doble del material genético, pero una cosa es duplicar el ADN y otra cosa es duplicar la cantidad de cromosomas. Se duplica solo la cantidad de ADN para repartirlos a su descendencia. En este caso, el espermatocito tipo 2. Este espermatocito tipo 2 lo que sucede es que recibe la mitad del material genético y a su vez recibe un cromosoma de los aires del cromosoma que encuentre en un cariotipo. En vez de las dos X, este solo tendrá una X. Estos espermatocitos a su vez van a evolucionar a espermátides y esta evolución es tan rápida que no la vamos a poder observar en la histología. Y dado que yo solamente he dado el par de cromátides de cromosomas homólogos, yo solamente repartí uno a cada espermatocito, cada X se va a cortar a la mitad, que nos darán cromátides individuales al final, porque en la meiosis 1 tengo dos espermatocitos. Al final tendremos 4 espermátides con una cromátide, no con un cromosoma. Es por eso que tengo espermátides haploides, el espermatocito de tipo 2 y la espermátide son haploides. Después la espermátide va a sufrir transformación porque es haploide y tiene solo una cuarta parte del material genético que el espermatocito y no tiene la capacidad para soportar más material genético. Este espermátide se va a transformar en un espermatozoide por un proceso que se llama espermiogénesis, que es un proceso de maduración. ¿Cuánto dura la espermatogénesis humana? Dura aproximadamente 74 días y como lo vimos se divide en 3 fases. El ser humano reconoce 3 tipos de espermatogonias. De tipo A oscura son las células más indiferenciadas, tienen núcleo ovoide, basófilo y granular. Se dividen por mitosis dando lugar a las células de su mismo tipo y a espermatogonias A claras. De tipo A clara, semejantes a la de tipo A oscuras, excepto que el núcleo es menos basófilo, y al dividirse por mitosis dan lugar a las espermatogonias de tipo B. Y la de tipo B, que tiene núcleo esférico y presentan heterocromatina en el margen del núcleo y rodeado al nucleolo al dividirse por mitosis, dan origen a los espermatocitos primarios, las cuales sufren la primera división meiótica y dan origen a las espermatozoides secundarias.
Ahora, ¿qué ocurre con la espermiogénesis? En la imagen primero tenemos a nuestra espermátide y esta espermátide a su vez nos formará una estructura con el nombre de vesícula crosómica. La fase de Golgi ocurre cuando la vesícula crosómica, que proviene del aparato de Golgi, se reúne y forma una especie de capucha crosómica con el nombre de acrosoma, y cuando se forma el acrosoma concluye la fase de Golgi, además del desplazamiento de los microtúbulos a la parte posterior por la existencia de polaridad, como lo vemos en nuestra segunda pequeña imagen, de manera que anterior tenemos el capuchón y en la parte posterior los microtúbulos, y se denomina fase de casquete, porque lo negro de abajo va a envolver al núcleo y a su vez el núcleo reaccionará, cerrará sus poros e impedirá que el capuchón entre a través de ellos, el cual servirá como una capucha, y por eso será fase de casquete, porque se está cubriendo al núcleo con un casquete. Ahora, el axonema es producto de los microtúbulos que se forman en la parte posterior para juntarse. Al final de la fase del casquete tenemos al capuchón y también se forma un manguito. Este manguito, que está formado por microtúbulos, dará origen al cuello, al futuro cuello del espermatozoide en la fase del acrosoma. Lo que sucede es que el contenido del capuchón autosómico, que vemos ya en la tercera imagen, va a madurar después, su núcleo se va a achicar, optando por la forma del espermatozoide, como en la cuarta imagen, más o menos fusiforme, en el lugar del acrosoma, que es más redondo, y este axonema estará formado por microtúbulos en una disposición de 9+2. Y junto ahí tenemos una fase muy importante que es la del manguito. Al desaparecer forma el cuello, las mitocondrias se van a la parte posterior en la fase de la maduración y es cuando el espermatide se adapta, se separa de las integrinas que la conectan con la célula de Sertoli y ocurre un evento de espermición, que es la liberación de la futura espermatide madura o más conocido como espermatozoide de la célula de Sertoli. Si es que la espermatide se quedara por mucho tiempo en contacto con la célula de Sertoli, esta célula tendría una función fagocítica, o sea que se lo come, y otra función es que fagocitar los restos de la membrana celular que deja atrás la espermatide al momento de la espermiación, donde cumple con la función de fagocitosis para remover aquellas espermatides que no lograron salir a tiempo. Estructura del espermatozoide maduro. Tendrá una cabeza plana, un casquete acrosómico y una acrosina, pero eso se los explicaré más a fondo en la siguiente diapositiva. En la cabeza, su forma será aplanada, tendrá 4.5 micrómetros de largo, 3 micrómetros de ancho y estará formada por un núcleo y un acrosoma. Su cuello será corto, formado por centriolos y fibras densas. Su pieza intermedia tendrá 7 micrómetros, un axonema, 9 fibras densas y mitocondrias organizadas en forma helicoidal. Su pieza principal tendrá 40 micrómetros, un axonema y 7 fibras densas, y su pieza terminal 5 micrómetros, un axonema y 20 microtúbulos. Como podemos ver en la imagen, la cabeza estará formada por el acrosoma, el núcleo y el centriolo. La punta de la cabeza, que tiene forma de un triángulo blanco, será el acrosoma, y el círculo de color morado será el núcleo. Después encontraremos un pequeño círculo blanco, este llevará el nombre de centriolo. Después de la cabeza vamos a encontrar la parte intermedia del espermatozoide, que estará lleno de mitocondrias, y son las de color naranja. Por último, será la cola o flagelo del espermatozoide y es la línea morada delgada. Aquí tenemos un corte histológico donde podemos apreciar a los espermatozoides.
Los espermatozoides recién liberados son procesados en el epitelio, adquieren movilidad y pasan por un proceso de maduración adicional. Entonces los espermatozoides recién liberados son inmóviles. Se transportan desde túbulos seminíferos en un líquido secretado por células de Sertoli. El líquido y los espermatozoides fluyen a lo largo de los túbulos seminíferos. Estos túbulos serán asistidos por contracciones peristálticas. Luego egresan en los túbulos rectos, que son segmentos cortos de los túbulos seminíferos, donde el epitelio está formado solo por células de Sertoli. Entonces, en el mediastino testicular, el líquido y los espermatozoides ingresan en la red testicular y desde esta red se desplazará hacia la porción de las vías espermáticas para entrar en el conducto del epididimo. Los espermatozoides adquieren movilidad. Estos cambios incluyen condensación adicional de ADN, reducción adicional de citoplasma, cambios en los lípidos y alteraciones en la membrana acrosómica externa. Comienza la movilidad en los espermatozoides durante un tránsito a lo largo del epididimo. Se asocia con los cambios de concentraciones intracelular, que viene siendo el monofosfato de adenosina cíclico, modificación de pH intracelular, y estos factores regularán el movimiento flagelar a través de las proteínas sinasas y fosfatasa. Los túbulos seminíferos. Las células espermatogénicas en diferenciación no están distribuidas en el epitelio seminífero, ya que existen tipos celulares específicos que se agrupan. Entonces, estas agrupaciones se producen gracias a puentes intracelulares entre la progenie de cada par de espermatogonias tipo AP. Todas las fases de diferenciación es de forma secuencial en cualquier sitio. Aquí tenemos un corte histológico de las espermatogonias. El agrupamiento o asociación celular se considera una etapa o estadio de un proceso clínico. La serie de estadios entre dos apariciones sucesivas del mismo patrón en cualquier sitio, dado el túbulo seminífero, se considera un ciclo de epitelio seminífero. Este ciclo, en el humano, se ha podido definir 6 tipos de asociaciones celulares. No están claramente delimitados, porque en el hombre ocurren parches que forman un patrón de mosaico. La duración de espermatogénesis en el humano es de unos 74 días. La onda del epitelio seminífero describirá la distribución de patrones con asociación celular en toda la longitud del túbulo. Las células de Sertoli. Estas células epiteliales cilíndricas altas no se dividen y descansarán sobre la lámina basal multiestratificada gruesa del epitelio seminífero. Aquí tenemos un corte histológico donde se encuentran las células de Sertoli. Ahora vamos con el citoesqueleto de las células de Sertoli. Es uno de los más elaborados en el cuerpo humano y contendrán microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Sus microtúbulos son abundantes y estarán orientados en forma paralela al eje longitudinal de la célula. Sus filamentos intermedios serán un componente primordial en el citoesqueleto de la célula de Sertoli y consiste principalmente en vitamietina. Y los filamentos de actina, estos estarán centrados debajo de la membrana plasmática cerca de las uniones intracelulares,
de las especializaciones de la unión intracelular de la membrana plasmática de la célula de Sertoli. El complejo de unión de la célula de Sertoli está formada por una combinación estructuralmente singular de especializaciones de la membrana y el citoplasma. Existen dos tipos de citoplasma: la cisterna aplanada del retículo endoplásmico liso y los haces de filamentos de actina. Su cisterna aplanada de retículo endoplásmico liso será paralela a la membrana en la región de la unión en cada célula, y sus haces de filamentos de actina están compactados con forma hexagonal y estarán interpuestos entre la cisterna del retículo endoplásmico liso y las membranas plasmáticas. Los conductos intraestructurales al final de cada túbulo seminífero hay una transición subida hacia los túbulos rectos. Cerca del final de los túbulos se estrechan y su revestimiento epitelial cambia a cúbico simple. Los túbulos rectos desembocarán en la red testicular. Y aquí tenemos una imagen de los túbulos rectos.